Y cuando uno solo puede tener los derechos que se puede pagar, ¿esos son derechos? ¿O son privilegios? Que no solo pueden pagar aquellos que tienen la cartera. Ese es el cambio de modelo que algunos están impulsando. Algunos como Rodrigo Rato. ¿Qué os parece? Vicepresidente del gobierno, director general del FMI, diciéndole a los países lo que tenían que hacer y amargándoles la vida de paso. El de la campaneta de Bankia. ¿Os acordáis? ¿No nos habrán metido esa imagen? El éxito. Plin, plin, plin. Pues eso, ahora lo llamarán a comer dentro de poco así también. Porque no dudo que a comer. Qué cara más dura. Y ahora se escandaliza. Ahora dice, Rajoy está jodido, decían ayer en la televisión. Que Rajoy está jodido. Digo, pero, oiga, aquí los que están fastidiados son la gente que hace mucho tiempo que está en el paro. Es la gente a la que le han recortado los derechos. Es la gente a la que le han recortado la dependencia. Aquí los que están jodidos no son los miembros del gobierno. Los que están... son los que están sufriendo las políticas de estos que ahora resulta que se han sorprendido. ¿Se han sorprendido? ¿O es que están jodidos porque ahora se sabe la porquería que hay? No porque la porquería exista, sino porque ahora la sabemos. Eso es lo que les fastidia. En el fondo, no les fastidia que Rodrigo Rato sea un sinvergüenza y que lo hayan detenido. Lo que le fastidia es que lo sepamos. Empresarios y empresarias probablemente nos iría mejor, pero por eso, desde los poderes públicos, necesitamos una política de reconversión ecológica de la economía. Imaginaos el sector de la construcción que tanto ha padecido durante esta crisis, puesto a la rehabilitación energética de viviendas. De manera que, por un lado, tenemos un sector que se vuelve a poner en marcha, pero que además lo que conseguimos
a medio y largo plazo es ser menos dependientes. Nosotros somos muy dependientes del petróleo y el petróleo se acaba. Y como decía antes Manolo, el reto más grande que el ser humano tiene encima de la mesa en este momento es la crisis energética que viene, que sí que es una crisis de escasez, no como esta que es una crisis estafa, creada por la burbuja inmobiliaria y la especulación financiera. Esa sí que será una crisis basada en la carencia y el cambio climático. Es el reto más grande que el ser humano tiene ahora mismo encima de la mesa. Porque ya no es una cosa de aquí a 300 años, que ya sería egoísta plantearse que como esto está para 300 años, nosotros de momento vamos viviendo y el que venga detrás que arree. Ya estaría feo, pero es que estamos hablando de nuestros hijos, de nuestros nietos. Estamos hablando de la gente que hoy gatea por nuestros escenarios. Y tenemos la obligación política y moral de que personitas como Eva puedan vivir en este planeta y puedan vivir bien. Y eso tiene que ver con el cambio. Energías renovables, movilidad sostenible, rehabilitación energética de vivienda. Eso tiene que ser el primer pilar de la primera pata de esta nueva mesa. La segunda, el bienestar social. Todo lo que supone el bienestar social de las personas. Imaginaos la ley de la dependencia, que se desarrollara de verdad como dice la ley. ¿Cuántos puestos de trabajo de personas que hacen trabajo social, de personas que trabajan en el ámbito sanitario, fisioterapeutas, personas que son especialistas en geriatría, podrían tener trabajo? Pero además, no solo tendrían trabajo, sino que mejorarían la vida de uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, que son las personas con dependencia o discapacidad. Y estás generando felicidad, porque estás generando esa política que te facilita el día a día y estás generando economía, porque la gente se puede ganar la vida con un trabajo bonito, porque no hay nada más bonito que tener un trabajo que además hace feliz a otro. Esta es la segunda pata de esta mesa. Tercera pata, cultura. Se hablaba antes, el músico que tuvo que hacerse barbero. ¿Cuánta gente creativa en este país pues ha tenido que hacerse barbero o ha tenido que irse a trabajar fuera? Músicos, de las artes plásticas, escénicas, el audiovisual tan destruido por el cierre de Canal No, escritores. Claro, el IVA cultural es cierto que no ayuda, ¿verdad? Ser el único país europeo que tiene el IVA cultural al 21%, aparte de ser una vergüenza para el gobierno de Rajoy, pues no ayuda a que la gente se pueda ganar la vida con la cultura. Y volvemos a lo mismo, qué hermoso es vivir del talento de uno mismo. Qué felicidad crea tener un trabajo, poder vivir de aquello que te gusta hacer. Pero qué felicidad también para los demás, poder disfrutar de la cultura de los que otros viven, porque no solo de pan vivimos las personas, el espíritu también necesita alimento, y el alimento del espíritu es la cultura. Pues esa es la tercera pata de nuestra mesa. Y la cuarta pata, investigación, desarrollo e innovación, investigación científica, innovación tecnológica, que tanta falta hace también a nuestras empresas, investigación, desarrollo e innovación ligada al desarrollo humano. Mirad, los países más avanzados y más ricos de la Tierra son los países que por un lado tienen más índices de igualdad, estamos hablando de los países del norte de Europa, pero por otro lado invierten más en investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque luego son los países que tienen más patentes. Si es que es de lógica, si tú inviertes en investigación, en desarrollo e innovación, luego tienes patentes de inventos y de descubrimientos que otros luego te quieren comprar. Y eso luego es un ingreso. Tú inviertes, eso es una inversión, no es un gasto. Lo que ha hecho esta gente con las políticas de grandes cosas y grandes visitas y grandes Fórmulas 1 y grandes edificios que ahora están cerrados como la Ciudad de la Luz, la tenéis aquí a pocos kilómetros, ¿verdad? Eso ha sido un gasto. Invertir en I+D+I, eso es una inversión, porque luego de las patentes te devuelve el dinero. Pues estas son las cuatro patas de la mesa. Y esa es una mesa sólida, donde todos nos podemos sentar a comer. No como ahora, que tenemos una barrita con una pata donde solo comen 4. Vamos a hacer una mesa que aguante, con 4 patas fuertes, y en la que todos nos sentemos a comer y a nadie se le eche de comer aparte, o ni siquiera se le eche. Vosotros diréis, pero bueno, esas inversiones, mirad, como son
tienen algo que se llama retorno, ¿vale? Vamos a poner la segunda pata, por ejemplo, ¿vale? Ley de dependencia. Hemos creado X puestos de trabajo. Vamos a ver, una persona, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo de una persona, trabajadora social, tiene su primera nómina. ¿Qué es lo primero que hace? Cuando alguien tiene una nómina ya no os acordáis de lo que es tener una nómina. ¿Qué es lo primero que se hace? Gastar, no. Antes de gastar, antes de que te llegue la nómina, de hecho la nómina ya no te viene entera. Porque antes, ¿qué han hecho? La retención del IRPF, ¿vale? O sea, del euro que le hemos pagado al trabajador social, para hacerle ejemplo, le pagaremos un salario digno, obviamente. Del euro que cobra ya una parte, el 15, el 12, dependiendo de la situación familiar, ya vuelve a Hacienda, pero ya ha vuelto a las arcas públicas, antes de salir, ya ha vuelto. Lo siguiente que se hace, chicas, ¿qué es? Ahí sí, gastar. Claro, lo siguiente, gastar. Y no estoy hablando de una sociedad consumista, comprar una barra de pan también es consumo. Cuando alguien compra, ¿alguien qué hace? Vende, ¿no? Si alguien vende, ¿otro qué tiene que hacer? Producir. Si alguien produce, ¿qué necesita? Gente para trabajar. Y esa es la rueda. Obviamente la rueda basada en la sostenibilidad, en el consumo responsable, en el consumo de igual a igual, no de las grandes superficies, ese comercio donde uno se mira a los ojos y donde le preguntan por tu madre cuando vas a comprar, ¿verdad? Esa escala de economía que reparte, que distribuye, donde la riqueza se comparte, no va solo a unas manos. Eso es el retorno. Con lo cual, de cada euro público que tú tienes que invertir, por ejemplo, en dependencia, el CERMI, que es la entidad que agrupa a las asociaciones de discapacitados, calcula que al menos tiene un retorno de 1,4 euros. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué han hecho las políticas del austericidio? Las políticas del austericidio han hecho lo siguiente. El gobierno ha dicho, no se puede gastar, hay que recortar en bienestar social, en educación, en sanidad, en todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? El euro, del que estábamos hablando, yo me lo guardo. Pero claro, yo ese euro de momento no lo gasto, eso es verdad. Pero si ese euro tenía un retorno de 1,4, por cada euro que yo me pongo, ¿cuánto dejo de ganar? 0,40, 40 céntimos. Con lo cual, lo que estamos haciendo con el austericidio es guardarnos el euro y por cada euro perder 40 céntimos. Eso, que es de manual, que es lo que no se tiene que hacer en momentos de recesión económica. Porque, como ejemplo, es como si te caes en un hoyo. Si tú te caes en un hoyo de 2,5 metros, ¿qué haces? Que te tiren una escalera o una cuerda, ¿no? Pero ¿qué es lo que no harías en ningún caso? Cavar, porque si cavas, pues te das más para abajo, ¿verdad? Pues eso es lo que han hecho con estas políticas los gobernantes tan magníficos que tenemos. Lo que pasa es que, cuidado, no lo han hecho solo por torpes, lo han hecho porque mientras nos están hundiendo en ese agujero, hay 4 que están ganando lo que nunca. Porque si dividimos la sociedad en 10, el 10% de los que más tienen, durante los años de crisis han aumentado sus ingresos un 24%. Es decir, durante los años de crisis, y estos son datos de INE, durante los años de crisis, una cuarta parte de sus ingresos los han aumentado. Mientras que el 10% de abajo, en estos años de crisis, ha perdido un 10%. Eso es por lo que ellos siguen cavando. No solo porque sean torpes, que también lo son, ya os sabéis que lo son, y sobre todo los de aquí, y sobre eso volveremos ahora. Por tanto, esas son las políticas públicas que nos tienen que llevar a una fórmula en la que efectivamente sirva para que la gente se pueda ganar la vida y también para tener una sociedad mejor. Y esto es como funciona el retorno en una sociedad como la nuestra. ¿Y para esto necesitamos dinero? Pues sí, necesitamos dinero, es verdad. Y necesitamos sobre todo un gobierno fuerte, de gente valiente que vaya a Madrid a decirle a Rajoy, a Montoro, a De Guindos, que hay que ver, cada vez que los nombro es que se me... Tengo hasta que ver, es que... Todos juntos te los representas y de verdad que parece que se hayan escapado del Señor de los Anillos, ¿no? Pero me da igual, estén ellos y esperemos que también
en las elecciones de final de año podamos cambiar ese gobierno, tienen que entender una cosa, y es que somos una anomalía democrática. Nuestro territorio es la única comunidad autónoma pobre, porque tenemos el PIB por debajo de la media, la renta por cápita por debajo de la media, tenemos la pobreza por encima de la media y el paro por encima de la media, es decir, nos han puesto en la segunda división, pero pagamos a comunidades más ricas, pagamos como si fuéramos de primera división. Y eso, somos la única comunidad autónoma en toda España que le pasa. Es cierto que hay varias comunidades autónomas ricas que reciben, pero pobres que den, solo estamos nosotros. Y eso sí tiene que acabar. Porque eso no puede ser. Porque las políticas del Partido Popular nos han situado en segunda división. Y eso hay que corregirlo. Pero no lo podremos corregir si seguimos pagando como si fuéramos ricos. Claro, tampoco ayudaba que aquí cuando se acaban los perros con longanizas, pues ahí veías al Esteban González Pons, a la Rita Barberá, el Ferrari, al Camps, todos, claro. ¿Quién iba a pensar que éramos pobres? Pues lo éramos. Mientras que el señor Revilla, el de Cantabria, que es bastante más rico que nosotros, pues iba con los zuecos esos a Madrid a decir, dame algo. El hombre, pues con mucho más ojo, ¿verdad? Y entonces, nosotros necesitamos un sistema de financiación justo. No queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos. Y por tanto, ¿qué nos corresponde? Esto, pues eso es lo que tenemos que tener. Y lo que no puede ser es que hayamos tenido gobiernos que no hayan sabido defender eso, nuestros derechos. No nuestros intereses, nuestros derechos. Porque la Constitución dice que todos tenemos derecho a que se financie de manera justa nuestros servicios públicos, que al final es financiar nuestros derechos. Y tendremos un Varoufakis o una Varoufakis que irá allí a Madrid a decir, miren, se ha acabado. Queremos el dinero que es justo, ni más ni menos. El que es justo, porque los valencianos no somos un pueblo de segunda. Y punto. O lo entienden a las buenas o lo entenderán en los tribunales. Porque así es como tiene que funcionar la política. Si no es justo, o lo entienden a las buenas hablando, o lo entenderán en los tribunales, porque los llevaremos a los tribunales. Y también tendremos un margen de tributos. Mirad, aquí se ha aumentado la presión de los impuestos sobre las capas medias, sobre todo. Y las capas bajas a través del IVA. Porque aquí el 21% lo paga igual el señor que está parado que el señor, o la señora Botín en este caso, que el señor Botín ya ha pasado a mejor vida. Bueno, no creo, porque mejor vida de la que tiene podría tener el señor Botín. Igual sí, ¿eh? No lo voy a poner en duda. ¿Qué esfuerzo hacen las grandes fortunas para sostener este país comparado con las que hace un trabajador o un pequeño empresario o un autónomo? No hacen esfuerzo. De hecho, son los mayores evasores fiscales. Y mientras que gobierna Rajoy, la agencia tributaria ha perdido a más de 2.300 empleados públicos. Que se dice pronto. Más de 2.300 empleados públicos ha perdido la agencia tributaria. ¿Vosotros pensáis que esto es casual? ¿Cómo se va a combatir el fraude? Hoy salían los periódicos que solo hay 83 personas dedicadas al fraude de estos 705. ¿Cómo lo van a hacer? Luego prescriben las cosas, claro, si es que está todo montado. Está todo montado para esos 750, igual que la amnistía fiscal la hicieron para esos 750, que ellos ya lo sabían. Pues ahí también tenemos un margen, en mejorar un sistema tributario de impuestos donde todos aportemos y nos cueste el mismo esfuerzo aportar. Y una buena gestión, oye, porque es que, mirad, hemos tenido un gobierno corrupto, eso es verdad, ¿eh? Y la corrupción pierde mucho dinero, eso es verdad, pero mirad, hemos perdido más porque hemos tenido un gobierno inútil que por corrupto. Yo esto se lo he dicho a ellos, ¿eh? No penséis que yo mal hablo aquí, no, esto se lo he dicho yo a la cara, son ustedes más peligrosos por incompetentes que por corruptos, que ya es decir, porque la mala gestión, la torpeza, hace perder mucho dinero también. Yo voy a poner un ejemplo. La FE, el Hospital de la FE, el gran buque insignia de la sanidad valenciana, la FE nueva, no tiene licencia de actividad. Y vosotros diréis, eso no es posible. Eso es así como lo estoy diciendo. No tiene licencia de actividad. Imaginaos cualquiera de vosotros que quiera abrir un pequeño negocio sin licencia de actividad. Ya os digo yo que viene a la local y os dice, fuera. Pero como había que inaugurar, porque eran las elecciones del 2011,
Allí llevaron los pacientes, llevaron todo, ¡pam! Y después salió que no había licencia de actividad. Muy bien. ¿Por qué no hay licencia de actividad en la FE? Os preguntaréis. Pues muy sencillo. Porque para tener una licencia de actividad de un edificio como ese, tiene que ir el jefe de bomberos de Valencia y firmar como que todo está en orden. Y el jefe de bomberos de Valencia llegó allí y dijo: ¿y las escaleras de evacuación? Una pequeñez, ¿eh? 6 torres como... Y no tiene escaleras de evacuación. Y entonces el jefe de bomberos dijo: mire, esto es una broma, ¿no? Dice: yo no voy a firmar esto porque resulta que yo tengo responsabilidad penal. Y si aquí hay un incendio y se mueren achicharradas no sé cuántas personas, y menos mal que esto es de madera, toquemos madera, a mí me llevan a la cárcel. A los políticos inútiles que no se dieron cuenta que no había escaleras de evacuación en un edificio público como la FE, que encima es un hospital, que evacuar no es lo mismo, porque la gente no se puede ir por su propio pie, no se llama a la cárcel, pero yo sí. Así es que yo esto no lo voy a firmar hasta que no estén las escaleras de evacuación hechas, que por cierto, a día de hoy, el hospital 5 años inaugurado, todavía no están hechas. ¿Qué cuesta ahora hacer las escaleras? Pues un dineral, porque ahora llegaría otra empresa a hacer las escaleras, y como se visaron todos los proyectos a la empresa anterior ya cobró, y si te he visto no me acuerdo. ¿Y cuánto dinero nos ha costado eso? Pues como cuando el Museo Príncipe Felipe hubo que ponerle también las escaleras de evacuación. Yo creo que tienen un problema esta gente con la escalera, he pensado, porque digo, pues siempre se les olvida. Entonces se pierde mucho dinero, además, no consultando a la gente. Porque probablemente si le hubieran preguntado a 4 expertos qué era lo que necesitaba ese edificio, ¿verdad? Pues nos hubiera ido mejor. Pero aquí este gobierno ha gobernado desde el despotismo, desde no hablarse con nadie. Y como digo yo, hablar es gratis y escuchar más gratis todavía. Así es que hay que cambiar no solo las políticas, sino la manera de entender la política. No queremos despotismo. Ahora hay unos ahí que dicen: lo vamos a arreglar. Lo vamos a arreglar. Y no han sabido ni presentar la lista de aquí de Alicante, que hay que, en fin. Lo vamos a arreglar. Pero mire, yo ya no quiero despotismo. Si del despotismo ignorante ya sabemos lo que hay, porque nos han gobernado durante los últimos años y no lo queremos. Pero ahora tampoco queremos el despotismo ilustrado, porque lo que nosotros negamos es el despotismo. Nosotros queremos una política que hable con la gente, que le mire a los ojos, que escuche sobre todo. Y que no venga nadie a salvarnos, como si fuera el capitán Moro, esto que dice el Xavi Castillo de asuma que yo, no, ni lo arregles, ni lo pagues, vamos a hacer una cosa bien entre todos, ¿no? Y mirad, yo creo que cambiando las políticas, cambiando la manera de entender la política, cosas a veces muy sencillas, muy pequeñas, podemos cambiar el mundo, porque si cambiamos nuestro entorno podemos cambiar el mundo. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Porque nosotros, fijaros que los valencianos y valencianas hemos sabido siempre hacer bien una cosa, que es gestionar lo pequeño. Por nuestra propia evolución, por nuestra propia idiosincrasia, la tierra la tenemos repartida en pequeños minifundios. Así como en Andalucía 4 marqueses y 3 duquesas tienen toda Andalucía, aquí no. Aquí la tierra está repartida, luego el primer sector económico ya lo tienes distribuido. Las empresas han sido pequeñas y medianas. Hemos tenido la gran factoría, que es la Ford, que por cierto, probablemente si los millones que han invertido para que la Ford no deslocalice, los hubieran invertido en tejidos como aquí, del calzado, etcétera, para poder aflorar esa industria clandestina, se habrían creado muchos más puestos de trabajo y habríamos gastado probablemente menos millones. Pero como tenía que ser todo grande, ¿verdad? Entonces, somos los grandes gestores de lo pequeño, nuestro sector servicios, pequeños y medianos servicios. Y lo hacíamos muy bien. Y teníamos una renta per cápita por encima de la media española. Y estábamos en primera división, porque somos unos grandes gestores de lo pequeño. Tenemos un país pequeño, unos municipios pequeños. La ciudad más grande, fijaos, Valencia, se puede recorrer todavía andando. Y espero que siga siendo así. Sí, nos gusta lo pequeño. ¿Qué le vamos a hacer? Somos grandes. Hay un libro de un economista, Peter Schumacher, que se llama Lo pequeño es hermoso. Y sobre él está basada en gran parte también la economía del bien común, porque habla precisamente de las escalas pequeñas y medianas. Y eso que sabíamos hacer bien, un buen día llegaron aquí unos señores y nos dijeron: os vamos a poner el mapa. Y aquí va a ser todo lo más grande.
vais a tener el hospital más grande de Europa, sin escaleras de evacuación, pero grande. Vais a tener el zoológico más grande del mundo, vais a tener la ciudad del cine más grande del mundo, vais a tener... Y os vamos a poner en el mapa. A la vuelta de los años nos han puesto en el mapa de la vergüenza, de la corrupción, del despilfarro, de la inutilidad de esa grandeza. Ahí está la Ciudad de la Luz como ejemplo. Pero quien dice la Ciudad de la Luz, dice el Ágora de Valencia, o dice cualquiera de estas infraestructuras que han costado millonadas, y no han servido para nada. Imaginaos todo el dinero de la Ciudad de la Luz invertido en cultura de base, invertido en el teatro, en el audiovisual, en una buena política cultural, esos más de 200 millones de euros, ¿no?, que dan para mucho. Y nos dijeron eso, todo tenía que ser muy grande. Yo también, para que lo sepáis, que yo no digo aquí algo que no les haya dicho a la cara, les dije un día, digo, pero ¿qué tienen ustedes tan pequeño que lo quieren todo tan grande, ¿no? No les sentó muy bien, la verdad. No les sentó muy bien, pero vaya, es que a mí me estaba llamando la atención esto todo tan grande, ¿no? Lo que pasa es que interpretaron mal. Yo creo que pensaron lo mismo que vosotros, ¿eh? Pero yo me estaba refiriendo a la autoestima. Creo que de eso algo sí que hay. Ellos supieron diagnosticar que a los valencianos y valencianas nos faltaba un poquito de autoestima, porque como que no acabamos de estar conformes con ser grandes, gestionando magníficamente lo pequeño. Y entonces nos vendieron el caballo de Troya, ese caballo de Troya que hemos sufrido estos años. Así es que, mientras que otros pueblos se tienen que reinventar, porque realmente lo que nos está pasando a nosotros le pasa también a mucha gente, sobre todo en el sur de Europa, afortunadamente no somos los únicos, otros tienen que reinventarse, pero nosotros solo tenemos que recordar lo que sabemos hacer bien, en lo que somos muy grandes. ¿Qué es eso? Somos grandes en la gestión de lo pequeño y no nos acompleja pequeño país, pequeños pueblos, pequeñas vidas, pero al final vidas felices. Muchísimas gracias.